Noticia. Estoy con Marcos Salinas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, para hablar del incremento salarial que fue propuesto por la Central Obrera Boliviana. Bienvenido, buenos días. ¿Cuál es la repercusión de los empresarios? Buenos días, Natalia. Un gusto poder compartir sobre este problema tan importante y con repercusión nacional. De preocupación, Natalia, porque no esperábamos que iba la COP a hacer un pedido tan fuera de la realidad económica de nuestro país. Es un pedido que desconoce la situación que está viviendo el gobierno, la situación que está viviendo el empleo en el país, y los efectos negativos que puede tener este incremento son catastróficos, Natalia. Hay que tomar en cuenta que a esto se sumaría algo, el doble aguinaldo, que según lo dijo el presidente sería inminente. Esa es la pena. Tenemos en este momento un incremento de los costos salariales importantísimo que resta competitividad a las empresas, que hay empresas que ya no tienen la capacidad para pagar, y además hay efectos negativos en la economía, en la estabilidad del país. Durante estos años hemos vivido una estabilidad muy importante. Ya en el presupuesto general de la Nación que ha presentado el gobierno no incluye un incremento de esta magnitud. Entonces el déficit fiscal se va a incrementar. O sea, el déficit fiscal, al incrementarse, está afectando la economía del país en general. Y además se suman otros efectos muy graves. Nosotros hemos hecho un estudio en la Cámara Nacional de Comercio que ha determinado que estos incrementos de los últimos años han generado desempleo, más que empleo. Y lo que más me preocupa es el empleo del joven. 21% de los jóvenes en este país no tienen empleo. Y con estas medidas de incremento, las empresas ya no van a querer contratar. Entonces va a ser mucho más difícil para un joven tener su primer empleo. Es una tragedia. Y el empleo de la mujer también se ve afectado. Entonces todas estas medidas además hacen que la formalidad se pierda. Ya las empresas no quieren ser formales, no quieren cotizar a la salud, a las AFPs, y cada vez el empleo se vuelve más precario. Entonces, con el fin de beneficiar a un pequeño sector, se está perjudicando al país. Y esto no es un análisis real de la economía. El incremento salarial va a ocurrir. ¿Cuál sería el porcentaje razonable para los nuevos empresarios, por ejemplo, y para las empresas? Porque no todas son grandes como para poder aguantar un 15% de incremento salarial, que es la propuesta de la COP. La propuesta es un incremento del 15% del salario mínimo y del 10% del bruto. Pero el efecto del mínimo va al bruto, porque el bono de antigüedad se calcula con el mínimo. Exacto. Bono de lactancia. Entonces, no va a ser en realidad un incremento del 10% al bruto, va a ser mucho más, sumado al doble aguinaldo. Entonces, realmente es muchísimo el incremento que se va a dar, y las empresas ya no están en la capacidad. Por eso la Cámara Nacional de Comercio, en base a una propuesta seria, considera que el incremento no debería ser mayor al 3%. Y la razón es que el año pasado la inflación ha sido del 2.71%. Y para recuperar el poder adquisitivo deberíamos subir ese 2.71 más un poquito más por la productividad, 3%. Ese es el límite que nosotros ponemos. La reunión de la COP con el gobierno es este sábado, con el presidente del Estado, Evo Morales. Le va a entregar la propuesta en documento al primer mandatario. ¿Qué puede hacer usted como Cámara Nacional de Comercio, como representante también de los empresarios del país? Dos cosas. Primero, pedir que se acate la ley. El gobierno ha firmado un convenio ante la OIT que dice que los incrementos salariales tienen que ser negociados de forma tripartita. Tienen que invitarnos. Eso es un cumplimiento a la ley, en primer lugar. Y segundo, vamos a hacer llegar también nuestra propuesta, donde le digo, nosotros pensamos que no debería ser mayor al 3%, además basados en un estudio técnico, porque este tema del incremento salarial no es como una tómbola de sacar un numerito y que salga 12, 18, 15. ¿Usted cree que han hecho eso los de la COP? Me da la impresión, porque no hay un sustento técnico. Nosotros sí tenemos sustentos técnicos en base a la realidad económica. En base a ese sustento técnico que tienen como empresarios, ¿hay alguna posibilidad? ¿Se envió una carta al primer mandatario para también tener una propuesta, entregar la misma? Sí, por supuesto. Nosotros vamos a hacer una separata también en la prensa con la propuesta que tenemos técnica, para que conozca no solamente el primer mandatario, nuestro presidente, sino la población en general, porque este tema preocupa a todos, afecta a todos los bolivianos, y le decía en especial a los jóvenes, a las mujeres. Todos tenemos que saber del tema. ¿Se pidió una reunión así como lo hizo la COP? Sí, por supuesto. ¿Y hubo respuesta? Todavía
todavía no. Inicialmente el ministro de Hacienda dijo que no íbamos a participar, pero hace 2 días ha dicho que sí vamos a tener una reunión con ellos, no con la COP, sino empresarios, gobierno, que ya es una apertura interesante, ojalá se cumpla y nos podamos reunir. Empresarios, gobierno no significa ir al primer mandatario, estarían hablando con el Ministerio de Economía. Yo me imagino posiblemente con nuestro presidente. Yo creo que él va a entender las razones del empresariado y no va a poner en riesgo la estabilidad económica del país. Bien, le agradezco mucho por estar con nosotros. Ese tema apenas comienza, va a empezar a generar repercusiones porque la propuesta será entregada este sábado al presidente del Estado, Evo Morales, por parte de la Central Obrera Boliviana. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Natalia. Buenos días y bienvenido. Tenemos más para usted, consejos aquí en La Revista.